Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Pues ahí lo han visto, una persona que ya tiene permiso el Parlamento Europeo para investigar sus conexiones con Rusia, con Putin, ¿vale? Y ahora les vamos a hablar y les vamos a dar detalles de los distintos espías, gente de los servicios secretos, del GRU, que se pasearon por Barcelona en las fechas previas, en el golpe y en las posteriores, ¿vale? Les vamos a dar los detalles absolutamente de todo. Bueno, pues esta persona, que está en estos momentos no bajo sospecha, sino que, de verdad, si se miran ustedes determinadas cuestiones puramente judiciales, la investigación del juez Aguirre, caso Volov, si se miran la investigación del caso Tsunami, irán viendo que lo que se está investigando en el Parlamento Europeo no es que tenga un soporte documental, es que tiene toda la pinta de que evidentemente este señor Puigdemont había cerrado una alianza absolutamente firme para desestabilizar España, que era la puerta de entrada, y para desestabilizar las democracias liberales en toda la Unión Europea. Pues ese señor que han visto se permite ese tipo de, perdón por la expresión, chulerías en el Parlamento Europeo, dándole órdenes a Pedro Sánchez porque es el que manda aquí. Esto no sé muy bien cómo explicárselo. Empezamos con la historia de los indultos. Empezamos con una falta de respeto por todas las partes del territorio español, por todas las comunidades autónomas, absolutamente inadmisible. Solamente importaban aquellas zonas que tenían presencia separatista para Sánchez. Solamente importaba Cataluña, solamente importaba el País Vasco. De ahí pasamos a indultos, de ahí pasamos a rebajas de delitos de malversación, se eliminó el delito de sedición, se ha estado destrozando el Código Penal al deseo de esta gente porque era la forma de sentarse en el sillón de Pedro Sánchez. Y de ahí hemos pasado a una amnistía que no tiene ni el más mínimo encaje constitucional, ni el más mínimo, se lo repito, y hemos pasado ya directamente a algo que parece mucho más una película de espías con el pequeño problema de que era real. Y se lo está tragando Pedro Sánchez. Yo no sé muy bien cómo describirles hasta qué punto ha llegado la vergüenza que tenemos que estar soportando como españoles, pero tener un gobierno que está en estos momentos en contra, en rebeldía, de lo propio que ellos mismos a través del Partido Socialista llegan incluso a votar a veces en el Parlamento Europeo, reconociendo las injerencias de Rusia, y luego, eso sí, hacen una diferenciación para que en España se les amnistíe, con tal de que voten a Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa, y en el propio Parlamento Europeo dicen, sí, investigar las injerencias de Rusia, sí, menos con Puigdemont. Es de vergüenza ajena el punto al que ha llegado. Le dirán a ustedes, Puigdemont ya lo sabíamos, Esquerra ya lo sabíamos. No, la vergüenza a la que ha llegado un señor llamado Pedro Sánchez. Lo que está haciendo es directamente abrir las puertas a que unos señores desde Rusia, con sus servicios secretos, entren ya no solamente en España, sino que entren para tumbar todo el esquema de democracia liberal que existe en la Unión Europea. De eso es de lo que estábamos hablando, y de eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Esta amnistía no es exclusivamente una amnistía a un señor llamado Carles Puigdemont, o a unos señores Marta Rovira, etc. No. Esta amnistía es una amnistía para que alguien que quiere cargarse la Unión Europea y que quiere cargarse la democracia, y por supuesto quiere cargarse España, llamado Putin, sea amnistiado. De eso es de lo que estamos hablando. Vamos a comenzar, les vamos a dar todos los detalles en el programa, no se lo pierdan, porque van a haber determinados rasgos, determinadas entradas, determinados hechos, determinadas fechas de entrada de espías. De entrada de espías que algunos de ellos los detuvieron porque se dieron cuenta de que portaban granadas. De gente que ha estado operando en España bajo permiso de Puigdemont. Y cuidado, porque hay determinados casos, como un caso Volca previo, Lobo en ruso, que fue archivado de una forma muy sospechosa y ahí había un montón de información sobre agentes rusos en España. Y la Fiscalía de quien depende, pues ya está, ¿vale? Y se archivó el caso a petición de la Fiscalía año 21. Que yo sepa quién mandaba ahí se llamaba Pedro Sánchez y que yo sepa quién mandaba sobre la Fiscalía se llamaba de nuevo Pedro Sánchez. Em segundo lugar, movimentos separatistas. O caso, por exemplo, da questão catalã, onde a interferência russa foi clara. Mas também, por exemplo, o caso do Brexit. O Brexit, que desferiu golpe profundo na União Europeia, foi incentivado e apoiado diretamente por Putin e pelo regime de Moscou. Bueno, pues lo dice Paulo Rangel, que no es español, obviamente, y lo que está diciendo es algo que ya ha sido confirmado directamente por el Parlamento Europeo, que lógicamente tiene que ser investigada la injerencia de Rusia. Esos mismos que han hecho una invasión en Ucrania, esos mismos que no dejan de desafiar la estabilidad no solamente de España, sino efectivamente, como decía Rangel, de todas las zonas en las cuales pueden ver una grieta para cargarse la democracia liberal. Bueno, pues esos señores, desde Rusia, Putin, se colaron. Y se colaron a partir del 14.
y se colaron entre el separatismo. ¿Por qué? Pues porque es la vía de entrar y de intentar tumbar nuestro sistema constitucional. Y nuestro sistema constitucional, como cuarta potencia de la Unión Europea, significa desestabilizar toda la Unión Europea. Bien, ¿con quién pactaron? Con Puigdemont. Pactaron con unos señores en Junts. De hecho, empezaron a pactar antes incluso que se llamaran Junts. ¿Quién los ha buscado para que le afiancen en el poder? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. O sea, esta es la historia. ¿Tenía esta información Pedro Sánchez? Por supuesto. Por supuesto. El caso Volov, tanto que en estos momentos están cargando contra el juez Aguirre, lleva abierto desde el año 18 y con diligencias serias desde el año 19, con datos clarísimos de que evidentemente había injerencia. ¿Y qué hacen también? Cargad contra el juez García Castellón. ¿Por qué? Porque en el caso Tsunami también se ve la larga mano rusa y se ve la larga mano, evidentemente, de indicios de terrorismo. Y en vez de asumir que es una barbaridad lo que está haciendo Pedro Sánchez, lo que hace es cargar contra jueces, cargar contra periodistas, cargar contra un montón de gente que lo que está haciendo es su función. Defender España, defender la Constitución, defender las democracias liberales y defender la Unión Europea. Bueno, yo quiero comenzar el programa hoy saludándole a Dolors Montserrat. Dolors, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Pues nada, el placer es mutuo y lo primero, déjame que te agradezca porque cuando determinadas instituciones en España van siendo contagiadas, y me refiero al mítico de quién depende la Fiscalía, de quién depende, o el Tribunal Constitucional, te cae en manos de una persona como Cándido Conde Pumpido, que no tiene reparos en reconocer en una conversación, a mí me eligieron fiscal general para arreglar el problema vasco y ahora me van a nombrar presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema catalán, acabas mirando posiblemente a la única institución o las únicas instituciones que pueden meter en cordura la defensa de un sistema constitucional y de las democracias liberales, que en esta ocasión es el Parlamento Europeo, es la Unión Europea, es la Comisión Europea y es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahí os estáis, perdóname la expresión, pegando un trabajazo de muchísimo cuidado, porque además me consta por la documentación que nos hacéis llegar, brutal de defensa de España. Es que yo es lo que quiero remarcar aquí, es de defensa de España, de defensa de la Constitución y defensa de la democracia. Con toda la información que habéis recabado, con el posicionamiento a favor que habéis conseguido ya además por una abrumadora votación y una abrumadora mayoría en el Parlamento Europeo, ¿tú crees que con los datos que hay de entrada de agentes rusos en España, de implicación, y yo ni siquiera diría exclusivamente de Junts, porque hay rasgos que apuntan a más partidos separatistas, ¿tú crees que nos vamos a poder librar de esta pesadilla, Dolors? Bueno, lo primero, eso espero y en eso trabajamos absolutamente cada día, ¿no? Desde Europa lo que tenemos claro es defender el Estado de Derecho de la Unión Europea, es decir, el Estado de Derecho de España, la Constitución, la independencia judicial, el respeto a nuestras instituciones y, por tanto, también el respeto, ¿no? El no señalamiento a los jueces. Rusia, el Kremlin, Putin es el primer enemigo número uno de la Unión Europea y hemos visto, ¿no?, durante todos estos años cómo Putin, el Kremlin, pues desestabilizan la Unión, siempre, ¿no?, lo que hacen es la contaminación del debate político y por tanto utilizan movimientos ya dentro de la Unión Europea para desestabilizar desde dentro la Unión Europea. Y lo hemos visto como hay diputados y eurodiputados en el Parlamento Europeo pues que tienen contactos con los servicios secretos de Putin, ¿no? El caso de Tatiana Danoka o cómo hemos visto, ¿no?, y se está investigando pues cómo Puigdemont ha tenido y su entorno ha tenido contactos con emisarios de Putin. Se está investigando, por ejemplo, cómo 24 horas antes de la fallida declaración de independencia Puigdemont se reunía con emisarios del Kremlin, pero también se está investigando pues cómo unos espías rusos entraron a España con granadas. Y luego también hemos visto, ¿no?, se está investigando pues los ofrecimientos del Kremlin al secesionismo catalán, como puede ser la liquidación de la deuda catalana, pagos, ¿no?, la intención de pagar con criptomonedas para financiar una hipotética república independiente e incluso, ¿no?, nos acordamos que leímos, ¿no?, que se está investigando pues el despliegue de 10.000 soldados rusos en Barcelona. Y esto a veces parece, ¿no?, que sea una novela, pero esta es la realidad y por tanto estamos muy satisfechos desde el Partido Popular Europeo, que somos la fuerza mayoritaria, que gracias a esa fuerza mayoritaria del Partido Popular Europeo en Europa hemos sido capaces de conseguir un debate esta semana en el Parlamento y que ese debate fuera con una resolución, porque a veces los debates en el Parlamento no todos van con resolución y por tanto para nosotros era importante esa resolución, donde una resolución que ayer jueves se votó por una gran amplia mayoría, una resolución que es un antes y un después, es una resolución histórica donde lo que tiene claro la resolución es el objetivo es la investigación de todas las injerencias rusas en Europa y por tanto también de las injerencias rusas en la desestabilización y utilizando, ¿no?, el movimiento
movimiento secesionista catalán y, por tanto, gracias a una enmienda del Partido Popular Español hemos conseguido, ¿no?, poner nombre y apellidos, y por tanto hemos puesto el nombre y apellido de Carles Puigdemont en todas, ¿no?, estas injerencias rusas. Y, por tanto, lo que está haciendo esta resolución es que es una línea roja, ¿no?, infranqueable a la ley de amnistía, es un hachazo a la ley de amnistía. Al final, Europa no acepta bajo ningún concepto la impunidad a la carta, ni enterrar las investigaciones judiciales de las injerencias rusas en España, en Cataluña, ni en ningún rincón de Europa. Y, por tanto, es un aviso muy importante lo que ayer conseguimos y, por tanto, estamos muy satisfechos, pero continuaremos. O sea, no nos vamos a callar, no vamos a blanquear jamás el independentismo ni a Carles Puigdemont como sí hace Sánchez y, por tanto, vamos a luchar, ¿no?, por esta gran democracia que es España. Fíjate, Dolors, tú mencionabas una serie de hechos que están totalmente acreditados, incluso con instrucción y con investigación judicial hay acreditadas una reunión, que tú la citabas, en la propia residencia oficial de Carles Puigdemont, en el momento en torno al golpe separatista, con un enviado del Ministerio de Exteriores de Rusia. Es decir, no hablamos de emisarios extraoficiales, hablamos de gente directamente enviada por el Ministerio de Exteriores. Hay acreditados contactos del jefe de gabinete de Puigdemont con 3 personas que la propia Europol los tiene identificados como 3 mafiosos rusos. Es que esto parece una película, tú lo decías, pero por desgracia es que Sánchez nos ha metido en una película que ni siquiera es de espías, es una película de terror. O sea, yo lo siento, sí, pero ver a una democracia como la española sometido a esta tensión y a este riesgo de que se te carguen la democracia me parece surrealista hasta que hemos conocido a Pedro Sánchez. Hay acreditadas visitas de Víctor Terradellas, que era el responsable de Exteriores de Convergencia, y hizo visitas, una de ellas a Moscú, pero es que una de ellas directamente a la sede de los servicios de inteligencia rusos. O sea, la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, ¿esta gente dónde se está sacando esto? De instrucciones judiciales, de pruebas, de viajes documentados, de inteligencia europea, de inteligencia norteamericana, de los propios servicios de inteligencia españoles. Es decir, de lo que estamos hablando es de una cosa gravísima que posiblemente mucha gente dice, me cuesta creérmela por la gravedad. Bueno, pues por desgracia, por la gravedad tenemos que reaccionar. Sí, totalmente. Y por eso ayer el Parlamento Europeo reaccionó con una resolución muy contundente, donde justamente, ¿no?, esta resolución dice bien claro que tenemos que dejar a los jueces que investiguen, porque yo lo quiero dejar bien claro, si la ley de amnistía se aprueba, lo que pretende esa ley de amnistía es que ningún juzgado pueda investigar las injerencias rusas en España, y por tanto esto va completamente en contra de la Unión Europea. Por eso esa resolución de ayer es tan importante, porque justamente, ¿no?, lo que estamos diciendo es dejemos trabajar a los jueces, no señalemos a los jueces, que todos los jueces, ya no solo en España, sino en todos los rincones de Europa, investiguen todas las injerencias rusas en Europa y, por tanto, la del secesionismo catalán. Y por eso es histórico esta resolución y tenemos que continuar. Aquí no se queda, ¿no? La resolución también dice pues, que los diputados con nombres y apellidos, ¿no?, como Danoca, como Puigdemont, pues, que también se les envíe al grupo de conducta, ¿no? Tenemos un grupo de conducta en el Parlamento, una comisión de conducta en el Parlamento donde se investiga pues, a los diputados que realmente no están siguiendo, ¿no?, el manual de conducta, ¿no?, de la Unión Europea, y por tanto la resolución también decidió eso. Pero también muy importante lo que dijo la Comisión, porque la resolución lo dijo ayer el Parlamento, pero la Comisión que nos dijo el martes en el Pleno con el vicepresidente de la Comisión, con el comisario Margaritis Esquinas, pues lo dijo bien claro el comisario. Debemos las instituciones europeas investigar todo tipo de injerencia rusa en Europa y también las que conectan con el secesionismo catalán. Por tanto, Europa ha dado un aviso importante, está encima del tema y, por tanto, es una satisfacción y vamos a continuar en este camino. Dolors, última pregunta te hago. Hemos publicado en el periódico En Libertad Digital la fotografía de esta espía rusa, que efectivamente era eurodiputada letona, ya no está en la Eurocámara, bendito sea Dios, Tatiana Daroca. Que sigue estando. Está. Yo pensaba que se había salido en el 22. No, es eurodiputada y encima el martes intervino en el Pleno del Parlamento diciendo que ella era un agente de la paz. Imagínense. Así se llama ahora la KGB. Sí. Ha cambiado las siglas. En vez de KGB se llama paz. Dolors, esta persona, nosotros hemos publicado ya una fotografía porque se retrataba con gente del BNG,
El BNG no es Junts. Bien, el BNG se presenta al Parlamento Europeo, ya lo ha hecho, y se vuelve a presentar en las próximas elecciones en una lista unida a otro partido que se llama Bildu. Bildu no es Junts, es Bildu. Además, hizo una defensa airada y abierta, incluso con carteles, pidiendo la libertad de Puigdemont. Puigdemont es el líder de Esquerra. Esquerra no es Junts. Creo que acabo de repasar el 80-90% de los partidos, por lo menos en voto, del separatismo español. ¿Hasta dónde ha llegado la entrada de Rusia para desestabilizar España y, desestabilizando España, desestabilizar la UE? Pues ya lo vemos, o sea, estamos viendo como diputados, ¿no?, del Parlamento Europeo asociados con los servicios de inteligencia rusos, Danoka, la que estabas mencionando que sale en la foto, ¿no?, que habéis publicado, que justamente, ¿no?, trabaja, o sea, hace un trabajo de agitación, de propaganda de lo más puro, ¿no?, tradición soviética, pero luego diputados de esta Cámara, ¿no?, que son amigos de ellos, ¿no?, de Danoka, y vemos en esa foto, ¿no?, que habéis publicado, que es el Bloque Nacionalista Galego, donde el Bloque Nacionalista Galego, no olvidemos que se presenta juntamente con Esquerra Republicana y con Bildu en las elecciones europeas. Por tanto, son lo mismo. Lo que defiende Bildu, lo que defiende Esquerra es lo mismo que está defendiendo el Bloque Nacionalista Galego. Y son diputados que alimentan, ¿no?, esa basura antieuropea que sale del Russia Today o del Sputnik, ¿no? Y al final también son diputados como Puigdemont que han tratado con emisarios del Kremlin para hacer ¿qué? Pues para atentar contra la integridad territorial de España, ¿no?, es decir, la independencia de Cataluña. Y es lo que hemos puesto en la resolución, que está demostrado, ¿no?, cómo pretendían esta estrategia de desestabilizar, de romper la integridad territorial de España, conformaba en una estrategia global de Kremlin y de Putin de desestabilizar toda la Unión Europea, porque siempre utilizan ya miembros que están dentro de la Unión Europea. Y ahí está la foto de una eurodiputada gallega del Bloque Nacionalista Galego con una eurodiputada letona que se ha demostrado que tiene vínculos con Putin y que tiene vínculos con los servicios secretos de Putin. Pues por tanto me parece que una foto habla más, ¿no?, que 1000 palabras. Dolors, un placer contar contigo, de verdad, y seguid como lo estáis haciendo porque sinceramente creo que la batalla se está ganando y que además es la batalla que hay que dar. Sabéis que el Partido Popular vamos a defender siempre España, porque de España no se ríe nadie, esto lo tenemos clarísimo, lo vamos a defender siempre. Y qué espanto, déjame que te lo diga, el ver a un presidente del gobierno de España, que no deja de ser una institución española, ver arrodillado ante semejante gente. Dolors, Totalmente. Un abrazo enorme, un beso enorme. Igualmente, un abrazo a todos. Bueno, pues Sandra León, Carmelo Jordá, bienvenidos. Hola, muy buenas. Aquí estamos. Bueno, acabamos de tener esa entrevista, la habéis visto, con Dolors Montserrat. La cosa parece que va muy en serio, bendito sea Dios. Repito, y ahora vamos a ponerles en un plasma resumidas algunas de las pruebas que han sido ya entregadas como parte de la documentación. Hay un dossier enorme entregado por parte del Grupo Parlamentario Popular, también ha intervenido el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el de Vox en el Parlamento Europeo. Han entregado toda la documentación y por una votación abrumadora se ha dicho: señor Sánchez, deje en paz a los jueces, señor Sánchez, los juzgados tienen todo el derecho, incluso la exigencia nuestra, de que investiguen la injerencia, pago, criptomonedas, soldados, espías con armamento dentro de Cataluña en esas fechas y en las posteriores, porque hay que recordar que el tema de Tsunami se extiende hasta el 19 y hay evidencias judiciales por todas partes. Sandra, tú que te has mirado toda la documentación, yo le hacía la pregunta a Dolors, ¿tú crees que esto sí que activa definitivamente el mecanismo defensivo dentro de la Unión Europea? De aquí estamos hablando de una cosa muy seria, ya no solamente Sánchez intentando graparse al sillón de la Moncloa, sino que hablamos de cargarnos las democracias liberales en la UE. Yo creo que totalmente. Lo que hemos visto esta semana en el Parlamento Europeo es la demostración de algo que ya advertíamos la semana pasada, ¿no? Y es que precisamente este tema de la injerencia rusa es como el talón de Aquiles de la ley de amnistía en Europa, porque es algo que no van a consentir y de hecho, bueno, pues en las votaciones se ha visto, ¿no? Luego, bueno, pues hemos visto movimientos extraños como el del Partido Socialista haciendo una cosa aquí en España, otra en Europa, diciendo luego bueno, que... Eso específicalo porque lo hemos mencionado en la entrevista, pero es surrealista. El Partido Socialista en Europa ha votado a favor de que se investigue la posible injerencia rusa. Eso sí, lo que no ha votado es la enmienda que luego mencionaba directamente a Puigdemont. O sea, no es que ha hecho una cosa distinta en traducido, Europa que en España, sino que incluso en Europa ha hecho dos cosas distintas al mismo tiempo. Sí. ¿Sabes? Como el juego que, al que ya estamos acostumbrados aquí. Que se investigue en abstracto, pero no a Puigdemont, ¿vale? Y además no se preocupen que ya lo amnistiaré yo en España. Sí. Dices, tócate las narices. De verdad que es ya un teatro insostenible, pero yo creo que, insisto, en que esto es importantísimo porque es evidente que las instituciones comunitarias ni pueden ni van, yo creo, a permitir que esto siga adelante, porque yo creo que
O sea, lo que yo decía el otro día, ¿no? Una cosa es el tema del terrorismo, la definición de terrorismo, pero es que estamos hablando de alta traición y de la desestabilización de las instituciones comunitarias. Yo creo que esto son palabras mayores y que obviamente no van a permitir que se amnistíe a alguien que ha malversado, que ha podido cometer un delito de terrorismo y que ha podido cometer un delito de alta traición. Carmelo. Hay un cambio muy importante, que es que hasta ahora esto era un problema de España. En cuanto a que el problema de España era un problema de toda la Unión, quiero decir que eso tampoco estaba claro que lo iban a dejar pasar. Pero a partir de ahora ya no es un problema de España. A partir de ahora es un problema que desestabiliza a toda la Unión Europea y que, por lo tanto, el tratamiento es completamente distinto. Lo que está claro es que a partir de ahora la Unión Europea ya no es que nos lo parezca, es que el Parlamento ha dicho este es nuestro problema y hay que investigarlo y hay que dejar que se investigue y hay que dejar que siga adelante toda la parte judicial y la parte parlamentaria. Es decir, que también va a haber investigaciones parlamentarias a la espía letono-rusa esta. Tatiana Ždanoka. Exacto, y al propio Puigdemont, que vamos a ver su estatuto de diputado en qué queda después de todo esto. Ahora vamos a contar más detalles. Yo simplemente quiero decir una cosa. Tatiana Ždanoka, europarlamentaria letona, es la persona que más se ha dejado ver. La documentación que se ha enviado al Parlamento Europeo y por lo que ha sido aprobada esta obligación de investigación judicial de todas las conexiones entre el separatismo catalán y Rusia, el separatismo catalán y Rusia, había muchísima más gente. Es decir, ahora les vamos a dar los datos, pero ha habido entrada de un grupo que es el GRU, que dentro de los servicios secretos, de los servicios de inteligencia de Rusia, es la parte más activa y yo creo que podemos calificarla abiertamente de más asesina y más sanguinaria. Agentes de los que han estado aquí en España operando, incluso con reuniones con determinados cargos, son gente sobre los que pesan sospechas de haber hecho limpieza de los espías traidores. En España no, en Reino Unido. Es decir, habrían saltado internacionalmente y habrían cometido asesinatos. O sea, no estamos hablando, bueno, y tú lo decía Sandra, y otro día en el vídeo que grabábamos, mafiosos reconocidos por Europol. El jefe de la mafia rusa. Ha estado en reuniones con el jefe de gabinete de Puigdemont, o sea, que además, es una locura. Y yo creo que hay que insistir en una cosa, y es que esto no es una cuestión de si se les condena después o no se les condena después por el delito concreto. Porque es verdad que en algunos medios de comunicación la izquierda mediática está insistiendo mucho en que, bueno, que la trama rusa lleva muchos años investigándose y que nunca ha llegado a nada. Bueno, pero fíjate, la esquizofrenia llega a esta locura de decir, se han puesto a investigarlo ahora que Puigdemont le da el apoyo a Sánchez y acto seguido dicen, llevan mucho tiempo investigándolo, aclárate, majo mío, aclárate. Pero aún así, que más allá de que haya una condena o no, a la Unión Europea lo que le va a importar ya no es la condena, que además no tiene por qué llegar ni mañana ni el año que viene. Lo que le tiene que importar es, aquí hay una serie de reuniones con gente que nos pueden decir que han hablado del tiempo o de Tolstoy, como comentábamos antes fuera de micro, pero las reuniones están. Las reuniones las han confirmado incluso los propios protagonistas, con lo cual indicios hay más que de sobra. Que vivamos en un estado garantista, que Rusia nos impide investigar más y por tanto puede haber condena o no, no sé lo que va a pasar. Claro, pero la cuestión es que en la investigación, sobre la mesa. En el momento en el que pases a la parte Moscú, no vas a tener ningún dato para cotejarlo porque te lo van a negar todo. Una cosa es el hecho delictivo y otra cosa es el hecho político. Efectivamente. Es decir, el hecho delictivo, efectivamente, veremos si está o no, veremos si se puede demostrar o no, si hay... Obviamente no habrá colaboración por parte de Rusia, pero el hecho político es que con el tío que está invadiendo Ucrania, con el tío que está matando a gente, no sé qué, tú estabas reunido tan ricamente. Mire, la cosa, y ahora se lo resumimos, pero quiero que vean antes unas declaraciones de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, a partir del 23J, pues es otro Pedro Sánchez, que diría Carmen Calvo, ¿verdad? Era Pedro Sánchez presidente, Pedro Sánchez persona particular, y ahora debe ser Pedro Sánchez elevado a las alturas separatistas máximas. Bien, 3 personas, bueno, es lo que tiene, este tipo de deidades es lo que tienen. Pedro Sánchez decía otra cosa, pero quiero que tengan en mente esta cuestión. Gente del GRU, ¿vale? De los grupos de acción más bestiales que hay dentro de los servicios secretos rusos. Gente representante del Ministerio de Exteriores ruso. Gente representante del círculo político más cercano, pero más cercano con plaza, con cargos del propio Putin. 3 mafiosos. Esto está totalmente certificado que han intervenido en las conversaciones, reuniones, etcétera. Y se habló de una cuestión financiera, con lo cual nos falta algún tipo de contacto. Porque de todos estos, ya les digo yo que ni con Abaco suman 33. Resultado, alguien tenía que haber del Departamento Económico. Evidentemente los que enviaban el dinero, es obvio, eran los 3 mafiosos porque juegan con dinero negro, pero lógicamente aquí nos falta gente. Pero bueno, atención a Pedro Sánchez cuando reconocía que había injerencias rusas, claro. Putin ha tratado de dividir a Europa de todas las maneras posibles, con fake news, con desinformación, con ciberataques, con espionaje, acercándose a actores políticos y también a actores económicos en nuestro país. Bueno, y cuando hablaba de que evidentemente Junts era un partido racista con Quim Torra. Esquerra Republicana.
que está anteponiendo el apoyo a un personaje, ¿no?, como ese Quim Torra, claramente supremacista, claramente xenófobo, que está basando todos sus postulados en una cierta o supuesta superioridad del pueblo catalán respecto al pueblo español. Un momento en el que pasó a necesitar los votos de Junts y se acabó toda la crítica. Adelante, hagan ustedes lo que quieran en el Parlamento Europeo, señálenlos como espías rusos, que es lo que son, que yo los amnistiaré aquí. Bueno, hay tres grupos de documentación que han sido ya remitidos al Parlamento Europeo. Hay una documentación que supera los 150 folios, donde aparece relatado, todo con sus links, todo con sus referencias, con lo cual la documentación total es brutal, es muy superior, eso simplemente es el resumen, y se lo vamos a intentar resumir, porque son tres bloques clarísimos de documentación, tres grandes bloques de pruebas que en estos momentos ya están en las instituciones europeas, y que señalan sí o sí al separatismo, ni tan siquiera digo exclusivamente a Junts, al separatismo español como el caballo de Troya de Rusia dentro de la Unión Europea. Bien. Primer grupo de documentación o primer envío de documentación potente hace alusión, se lo decíamos antes, al GRU, uno de los grupos con los cuales siempre ha trabajado. El espionaje ruso es uno de los grupos más bestias, perdón por la expresión, más sanguinarios. Si tienen que asesinar a alguien, lo asesinan, no pasa absolutamente nada. La cuestión es allanar el camino a sus queridos jefes. Bien, de estos ha identificados dos que entraron con armamento, de hecho entraron con una granada, los detuvieron, cuando la Guardia Civil detectó aquello no daba crédito, lo pusieron a disposición judicial, a partir de ahí se inició una investigación. De esa investigación se descubrieron más agentes, y simplemente les digo una cosa, en el 21 la Fiscalía, ¿de quién depende?, solicitó el archivo del caso y el caso fue archivado. Se llamaba caso Volka, lobo en ruso. Bien, a partir de ahí, cuidado, porque la que sí que se identifica ya con nombres y apellidos es Tatiana Zdanoka. Esta persona que ven muy eufórica con ella, en una relación muy amistosa, no es de Junts, no es de Esquerra, no es de Bildu, es de BNG. Toma ya. Bien, los que ven al fondo, sí. Aquí tienen al prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, y aquí ven a Marta Rovira, los dos imputados por terrorismo. La foto creo que no merece ya ni más comentarios. O sea, enhorabuena, señores míos, del espionaje ruso por captarlos a todos, porque así cuando conseguimos nosotros esas fotografías, efectivamente los tenemos captados a todos los que estaban en la mafia. Bien, vamos al siguiente grueso, al siguiente conjunto de documentación, el punto 2, las reuniones de Carles Puigdemont, que las ha tenido incluso en su residencia oficial, las reuniones de Víctor Tarradellas, que llegó incluso a viajar a al propio Moscú, y se reunió en la sede de los servicios de inteligencia rusos. ¿Me explicarán ustedes para qué te reúnes con los servicios de inteligencia rusos? Porque que yo sepa, para negociar una hamburguesa va a ser que no, ¿verdad? Para negociar el futuro del Barça, pues fíjense, a lo mejor sí. Y Joseph Lluís Alay, que directamente tuvo contacto con 3 mafiosos reconocidos rusos. Esto, repito, totalmente acreditado con responsables rusos de exteriores, que tuvo la reunión directamente Puigdemont, en el círculo más íntimo de Putin, que estuvo en contacto con Terradellas, y empresarios hasta mafiosos rusos que estuvieron con Joseph Lluís Alay. Y el tercer grueso, el tercer paquete de documentación que ha sido remitido a la UE, habla del activismo ruso detectado, ya no solamente por la Unión Europea, sino también por la OTAN, en apoyo del golpe del 1 de octubre, donde había toda una maquinaria, desde hackeo, desinformación, CDRs, ETRs, Tsunamis Democratics, esto que según el Partido Socialista no era terrorismo. Ahora juzguen ustedes si este paquete conjunto no habla de terrorismo y no habla de alta traición, porque toda esta documentación ya está en manos de la Unión Europea. Por eso se ha dado permiso para esta investigación. Bueno, yo creo que la documentación es abrumadora, y antes escuchábamos a Pedro Sánchez. Bueno, es que tenemos un presidente que ahora que se habla mucho del género fluido es de pensamiento fluido, ¿no? Ya sabemos perfectamente que es capaz de decir hoy una cosa y mañana a la contraria, además sin ruborizarse, ¿no? Es evidente que el gobierno sabía todo esto, y de ahí declaraciones como la que hemos escuchado y como las que hemos escuchado durante estos años también en el Parlamento Europeo, donde la portavoz socialista hablaba abiertamente de las injerencias rusas en Cataluña, ¿no? Pero luego efectivamente todas estas pruebas caen por su propio peso, y el tema de la espía rusa letona es que está esa foto, pero es que son muchísimos los actos en los que han estado con los independentistas, les han apoyado en todo. O sea, tú te coges las charlas que han dado en el Parlamento Europeo, ahí estaba ella. Las charlas que ha dado, quiero decir, Puigdemont y los suyos. Todas las protestas, ha venido a España a manifestarse a favor de los golpistas. O sea, que es que la relación está. Luego, todas las reuniones que ha habido, que yo
insisto, porque creo que es importante, es que son reconocidas por los protagonistas, que está muy bien que las hayas, que se hayan demostrado judicialmente, pero por si a alguien le queda duda, es que los protagonistas lo reconocen. Lo que pasa es que luego tienen la cara de decir, pero no se habló de nada importante. Ah, no, claro, tú te desplazas a los servicios de inteligencia de Rusia para hablar del Sporting Celta, o sea, es lo tuyo. Bueno, vamos a ver si podemos ver la tercera diapositiva, porque la segunda diapositiva, porque en el tercer grupo, Carmelo, aparece un grueso de documentación que habla de hackeos, están plenamente identificados, de desinformación. Hay dos canales a través de los cuales Rusia estuvo divulgando esto, que por cierto coinciden con los mismos que actuaron en el Brexit, coinciden con parte de los que estuvieron lanzando determinadas consignas en el tema de la quiebra de Grecia, con la entrada de Syriza y demás, que son Russia Today, qué casualidad, y Sputnik. Bien, de eso hay pruebas más que sólidas. De la financiación está todo el esquema que ha sido incorporado, en el caso Voló, por el juez Aguirre, de toda la dinámica, toda la mecánica que tenían diseñada a través de la utilización del Instituto Catalán de Crédito, lo reconvertían en un blanqueador, acababa siendo el Banco Central Catalán y aquí, paz y después gloria, hemos encontrado un grifo desde el que regar a todo el sistema de espionaje en toda la Unión Europea. Criptomonedas era parte de ese esquema, también está demostrado, ofrecimiento de soldados, se habló directamente de 10.000 y de nuevo está reconocido incluso en las propias testificales, lo han reconocido, que hubo un ofrecimiento de 10.000 soldados rusos, y que había un plan de pago que rondaba la primera fase de financiación entre 100 millones y 300 millones de euros. Es decir, estamos hablando de datos que han sido confirmados por los propios intervinientes en esas reuniones. La tercera parte, bueno, yo diría que la segunda también, y posiblemente la primera, tenía conocimiento un señor llamado Pedro Sánchez, porque esta investigación lleva desde el año 18 y con diligencias ya muy serias, con información muy potente desde el año 19. Es decir, Pedro Sánchez no es un ajeno a esto. Cuando empieza las reuniones con Puigdemont sabe que se está reuniendo con una persona que es el caballo de Troya de Putin. A ver, Pedro Sánchez es un señor que lleva años coaligado con Bildu. Entonces, ahí, digamos, su nivel moral es ese y su nivel ético y político es ese. No debe sorprendernos tanto. A mí lo que sí que me sorprende un poco más es el poco recorrido que aparentemente va teniendo el supuesto plan político de esta legislatura. Es decir, por parte del PSOE. Sí, sí, claro, el hecho de que no se diesen cuenta que estaban en una carrera completamente enloquecida, pero con un final muy previsible. Yo creo que han calculado muy mal precisamente lo que está pasando ahora, la reacción de la Unión Europea. Y al final nos estamos encaminando a una situación que, hombre, todavía no tenemos la certeza de que va a ser así, pero cada día apunta más a que va a ser que si quieres romper el Estado de Derecho en España y hacerlo en connivencia con los espías rusos, que al final es eso, lo tienes que hacer fuera de la Unión Europea. Y ese será el dilema en el que se encontrará Sánchez, yo creo que cualquier día de estos. Y, hombre, yo quiero pensar que no tiene fuerza como para sacarnos de la Unión Europea con tal de seguir en el poder. No me cabe ninguna duda que si pudiera hacerlo lo haría, porque es que lo estamos viendo. Pacta con Bildu, pacta con estos tíos, lo que haga falta, pero yo creo que eso sí que no podrá hacerlo, porque además, con más razón o con menos, se diría que a partir de ahora con más, España es un país muy europeísta. O sea, si algo que nos ha hecho sentir, yo creo que a una mayoría grandísima de españoles, insisto, a veces con razón, otras veces con menos razón, ese sentimiento de pertenencia a esa organización que como estábamos, pues siempre hemos estado más aislados, siempre hemos sido un país un poco en el, bueno, siempre no, en los últimos años, vamos a ser correctos, un poco en el margen, como el franquismo nos dejó como así, como en una esquina de Europa, pues eso era algo que en España nos ha hecho tener, y porque también muchos españoles han visto como la carretera de su pueblo se cambiaba y había un cartel que ponía Unión Europea, y la autopista no sé qué se cambiaba y había un cartel que ponía Unión Europea. Bueno, pues no se pierdan a Carles Puigdemont pidiendo que sea la Unión Europea la que le defienda a él y le falta decir, porque así os aniquilo. Monsieur Juncker, Monsieur Tajani, si c'est l'Europe que vous voulez, est-ce que vous continuerez à aider Monsieur Rajoy dans cette coup d'État? Sandra, ¿estos son los ridículos que te hace o que te exige Putin o qué? O sea, sal ahora y di que el golpe lo dan ellos. Bueno, a ver, si es que volvemos a lo mismo, es que estamos acostumbrados ya a las salidas de tono de Pedro Sánchez y también a las de Puigdemont, entonces ya estas cosas lo único que nos pueden dar son risa, ¿no? Lo que pasa que yo creo que ahora es cuando realmente en Europa se está viendo lo que aquí ya llevamos viendo mucho tiempo y eso es lo verdaderamente importante, ¿no?
yo creo que bueno, pues está bien que abran los ojos también en Europa y, como decía al principio, creo que es muy importante lo que hemos vivido esta semana, a la vez que triste, ¿no? Porque creo que también es muy triste que estemos día sí, día también siendo protagonistas en el Parlamento Europeo. Esto es una vergüenza. Claro, o sea, que también, por un lado dices, es de justicia, ¿no?, lo que está pasando y que así, pues desde Europa nos ayuden a reconducir la situación, pero al mismo tiempo estamos minando la imagen de España como un país serio. Hay una cosa que es muy básica, ¿por dónde te entra? O sea, ¿por dónde entran los movimientos de desestabilización? ¿Por dónde te entra Rusia? Por el punto más débil de la Unión Europea. Y ha conseguido entrar desde el año 14 a través de España. La documentación remitida habla de que están con maniobras con el separatismo desde el año 14. ¿Por qué el año 14? Porque invadió Crimea. Y necesitaba que alguien tuviera fuerza de presión sobre alguien para exigir el reconocimiento del referéndum farsa que hicieron, rodeados de militares rusos tomando Crimea. Y coincide con ¿Y qué buscaron? El país más débil. O sea, es una triste desgracia, porque esto nos va a costar, en términos, incluso saliendo bien, nos va a costar en términos democráticos, en términos de credibilidad, en términos económicos, en términos de crecimiento, en términos de empleo, nos va a costar un auténtico riñón. Porque lo que ha visto todo el mundo es que el país más débil a efectos de defensa constitucional, democrática y seguridad jurídica es España. Totalmente, o sea, esto es una barbaridad y esto se lo debemos a ese personaje, a Pedro Sánchez. Eso en el mejor de los casos, como dices. Es decir, saliendo bien del en el todo, mejor de los nos va a casos, costar mucho un desprestigio. Que yo creo que salimos de esta, pero vamos a salir muy tocados. Las instituciones, terrible, Totalmente. porque han tenido que venir las instituciones europeas, porque aquí el Tribunal Constitucional está tomado, la Fiscalía está tomado, y bueno... dicho sea eso, es verdad que jueces y fiscales se están portando de quitarse el sombrero 300 veces. El consuelo que nos queda es la posibilidad de que aprendamos de esto, y que a partir de esto y cuando se supere esta situación, pues se pongan ciertos remedios o ciertas precauciones para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, que yo creo que es posible y vamos a ver si es verdad. O sea, quiero pensar que será así, entre otras razones, porque la situación va a ser tan mala que no nos va a quedar otro remedio que hacer las cosas bien. Bueno, pues Carmelo, muchas gracias. Sandra, quédate, que vamos con otra cosa. Decías que aprendamos de los errores. Pues vamos con el campo. Anda que estamos aprendiendo de los errores. Mire, este gobierno está con el campo, señoría. Y lo está no solamente de palabras, sino también con los hechos. No solamente las reuniones que ha mantenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino también las políticas que hemos ido desplegando durante estos últimos 5 años y particularmente estos últimos 2 años. Marta Arce, que te veía que sonreías, ¿está con el campo, no está con el campo? Está con el campo porque efectivamente para sumergirlo, para machacarlo, para ahogarlo, tienes que estar con el campo. Si estás a distancia, a lo mejor no puedes hacerlo. Bueno, y Sandra León, que sigues con nosotros. Marta, vamos a abordar este tema. O sea, la situación en la que se encuentra el campo, la situación que se encuentra por una normativa europea que ha sido exagerada por la normativa española y por un castigo fiscal, social, laboral, burocrático, etcétera, que es autóctono nuestro de este señor que dice que está con el campo. La pregunta es muy sencilla, Marta. ¿Pedro Sánchez está con el campo? Hombre, es que me sorprende mucho escucharle hablar de esta manera cuando hace nada se hiperprotegía al lobo, de manera que se acababa castigando a los ganaderos y hemos tenido que recular en este sentido, incluso alentados por la propia Unión Europea. ¿Qué ha pasado con los ecoregímenes de la PAC? Estos regímenes que pretenden premiar conductas ecologistas y que acaban siendo algo tan absurdo como el hecho de que, por ejemplo, haya que tapar los suelos vacíos en los cultivos leñosos. Hasta ahora, pues con que te tapases el suelo ya valía, ahora no, ahora hay que taparlo con una cantidad de centímetros que no coinciden con lo que tiene el tractor de anchura. Con lo cual, como las normas se hacen en los despachos, a los agricultores ahora les obligamos a dar 2 pasadas. Donde antes daban una, ahora gastamos el doble. Eso se llama costes, ¿no? En mi pueblo le llamamos costes, ¿no? Y más contaminación, o sea, es que es una cuestión absurda. Por hacer el diario de la vaca. Después de llevar a pastorear a los animales o después de estar en el campo, vete a casa y rellena un cuadernito digital para explicar qué es lo que has estado haciendo durante todo el día. ¿Y esto es estar con el campo? Así estamos ahora. Marta, en la política, bueno, ya les adelanto, síganla en el blog, Animales y Animalistas, que va como un tiro y no me extraña.
y que se ha convertido en una de las principales vías de información para la gente del campo, porque Pedro, si está con el campo, miren, más o menos la comparativa vale, yo soy pívot de la NBA, por decirlo de alguna manera llana. Vamos a ver, se les han metido efectivamente requisitos que están torpedeando y encareciendo los costes tanto en granjas, porque normalmente hablamos de agricultura, pero es que a los ganaderos les está pasando lo mismo, en las granjas. Distancias entre los árboles frutales, cuidado y destino del agua aparte de los lechos, cuidado con el tipo de lechos. Las ovejas no las puedes pastorear porque es que la hermana rama no vaya a ser que se la coman. Les han metido costes adicionales porque han tenido que ir sustituyendo los pesticidas por pesticidas EcoWise. Les han prohibido pesticidas, les han permitido entrar con esos pesticidas prohibidos dentro de la UE a países terceros, ajenos a la UE, le están permitiendo comercializar dentro, con lo cual hay una competencia desleal por todas partes. Les han subido el IRPF, les han subido las cotizaciones sociales, les han subido el salario mínimo interprofesional, les someten a una burocracia plena toda a través de digitalización, como estás diciendo. Eso se llama costes y eso te saca del mercado, ¿no? Es decir, vamos, por preguntar de una forma llana, tienen razón. Hombre, desde luego, si tú estás haciendo una actividad que ya de por sí tiene costes, encima entras en una situación como es la guerra de Rusia contra Ucrania, en la que se encarecen de una manera brutal tanto los abonos como los piensos, el coste energético. El coste energético, todo esto va encareciendo tu producción y si además de las horas que tú dedicas tienes que dar 2, 3 más a rellenar el diario de la vaca, más luego te suben el salario mínimo interprofesional y de los 4 o 5 jornaleros que tú tenías, a lo mejor ya solo te puedes permitir contratar a 3 o pagas más, pues hemos llegado a una situación en la que obviamente sus costes se han encarecido de una manera brutal y esto les resta competitividad a la hora de competir con terceros países en los que no se les exige este tipo de normativa, como por ejemplo lo que comentabas de los fitosanitarios prohibidos. A España se permiten importaciones de productos tanto de Egipto como de Marruecos con ciertas cantidades de pesticida que en la Unión Europea están completamente prohibidos. Entonces, los agricultores obviamente se cuestionan por qué yo no tengo las mismas herramientas para luchar contra las plagas y en otros países sí las tienen y encima yo tengo que vender mi producto mucho más caro, con lo cual pues el resultado es obvio, te acabas arruinando y lo mismo pasa con los ganaderos que ahora pues tienen unos límites para las granjas, está la normativa de las jaulas, la normativa del transporte de animales vivos, todo eso claro encarece los costes. Con lo cual es imposible competir con aquellos que están tirando de mano de obra, algunos barata y otros pseudoesclavizada. Sandra, quiero que veas declaraciones de Pedro Sánchez II, porque yo creo que sí que está la clave en, vale, de Europa viene algo, evidentemente, y Europa ha enloquecido con el tema del ecologismo ultra, o sea, literalmente, vamos a dejarnos de historias. Cuando una pedazo de institución como la Unión Europea es capaz de decirte que para salvar el planeta te tienes que ir a tomar café llevándote tu taza de tu casa, porque si no estás matando a la hermana tierra con el plástico, evidentemente algo falla por ahí, ¿no? Pero bueno, pero quiero que veamos porque toda esta deriva ultraecologista en España es que está dentro del gobierno al 100%. Es que estaba Podemos, es que está Sumar, es que están con todas las presiones de Esquerra y está el propio Partido Socialista, que no puede ser más ecologuay, pero vamos, difícilmente lo superaría. Escúchenle. Se va a destrozar las playas, los cultivos, sectores económicos enteros van a caer. Incluso va a haber la mitad de la población española que va a tener auténticos problemas, severos problemas para poder acceder al agua. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno de España? El gobierno de España se ha tomado en serio la emergencia climática. O sea, lo que destroza son las políticas ecologistas ultra y según este señor, para salvar al campo hay que ir más allá en las políticas ecologistas ultra. Y si tenían duda, escúchenle aquí. Y en el plano internacional, y en coherencia con esta firme convicción, mi país seguirá contribuyendo de manera decisiva a los distintos instrumentos de Naciones Unidas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y hacer realidad los ODS en el mundo. Pues nada, adelante con los faroles hasta que nos quedemos sin alimentos. A ver, yo creo que es evidente la postura del Partido Socialista, postura que además ha defendido efectivamente también en las instituciones comunitarias, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues siempre queda muy bien decir que estamos con el campo, que es lo que están haciendo ahora. Yo creo que podemos discutir si las formas o algunas formas son las correctas, pero yo creo que el fondo está perfectamente justificado, ¿no? Los agricultores españoles, también europeos, llevan muchísimo tiempo recibiendo estocadas por todas partes, en el caso de España, pues por parte del Gobierno central, también por la institución
soluciones comunitarias y están hartos. Y es verdad que a lo mejor estos días pues puede quien diga, oye, pero es que en algunas cosas ya se está rectificando, teníais que estar contentos porque bueno, se ha dado marcha atrás con ciertas cosas como lo de los pesticidas, como tal, bueno, se va maquillando. Oiga, no, o sea, que esto es un problema de fondo, ¿no? Da igual que ahora pongamos un retoque para que... Porque, claro, tampoco hay que olvidar en qué contexto se produce esto. Tenemos elecciones gallegas, tenemos elecciones europeas y entonces, bueno, pues se va matizando porque las protestas obviamente no quedan bien, pero yo creo que es incuestionable que el campo ha llegado a un punto insostenible y yo creo que las protestas están más que justificadas, porque es que ya no pueden más, porque tú lo resumías antes perfectamente, ¿no? A todas las limitaciones y problemas que están teniendo y que compartimos muchos ciudadanos, muchos autónomos de nuestro país, ellos tienen las suyas propias y yo creo que ya pues han dicho basta y con razón, ¿no? Y luego además es algo por lo que teníamos que sentirnos concernidos todos, por algo que dicen mucho en las protestas, es que si el campo va mal, los que no comemos somos nosotros o los que no tomemos nuestra cerveza somos nosotros, que el otro día leía un cartel que decía estamos luchando por vuestra cerveza, ¿no? Es verdad. Es que es verdad. Es verdad, pero bueno, si tienen alguna duda de si el gobierno está con el campo, escuchen a Planas, fíjense. El objetivo, la reducción a la mitad de los productos fitosanitarios más nocivos y de los antibióticos está ahí. Y ese es el gran reto. ¿Y cómo solucionar eso en un contexto de una competitividad internacional muy importante? Bueno, pues fastidiando al campo y quedándonos sin alimentos, debe ser, por lo visto, la respuesta de este gobierno. O a Yone Belarra, escuchen. Como saben todos los alcaldes del Partido Popular de pueblos afectados que las macrogranjas solo contaminan y solo están haciendo terminar con la ganadería familiar o extensiva de esta tierra. Solo están haciendo terminar. Solo están haciendo terminar. ¡Viva la RAE! Bueno, vamos, Marta, a intentar resumir los 5 golpes, por meterlos dentro de 5 capítulos, que está recibiendo el campo en estos momentos. Limitaciones de pesticidas dentro de la UE. Este es posiblemente uno de los que más polémica está teniendo en estos momentos. Marta, resulta que dentro de la UE, tenemos que estar elaborando los alimentos o cultivando esos alimentos o criando esos alimentos en ganadería con determinados requisitos. En el caso de la agricultura no se pueden utilizar algunos pesticidas, en el caso del arroz, por ejemplo, es brutal con el triciclazol y sin embargo luego resulta que te vienen productos desde fuera, terceros países de la UE, que te los están metiendo sin los mismos requisitos. O sea, esto es un poco de locos. Esto es una regulación que establece la EFSA, el organismo que se encarga de analizar el tema de la sanidad en los alimentos. Entonces, es curioso porque la EFSA, con el ejemplo del triciclazol, por ejemplo, dijo que no era peligroso en una determinada dosis, con lo cual se permiten las importaciones hasta esa dosis marcada por la EFSA, pero se decide que mientras sí se permite importar arroz con ese tipo de pesticida, los productores europeos no pueden utilizarlo. Vamos, que entonces, si lo produce un agricultor español es malo, si lo produce un agricultor indio es buenísimo. Y esto o sea, si alguien lo entiende... Es lo que no entienden los agricultores. ¿Por qué se permiten esas importaciones que al parecer son seguras según ese organismo, pero a mí no me permites luchar contra las plagas? Y este es el problema que tienen con esas limitaciones. 2 paquetes que han tenido, que además tú mencionabas uno antes ya, Marta, limitaciones y encarecimiento de la producción por 2 vías. Uno, por las limitaciones a granjas, que si macrogranja, que si no tratáis bien a los animales, que si hay que cambiarlas, eso se llama costes, se llama reformas y tiene un encarecimiento del producto. Lo estarán notando todos en los precios, obviamente, lo estamos notando, la famosa historia de los lechos, que si hay que cuidar un lecho, que si hay que destinarle parte del agua, en un momento en el que estamos en sequía. Y tócate las narices, pasamos al tercer grupo, centrándonos directamente en el agua. Es que en España, que lo decía el otro día José María Aznar y tiene toda la razón, un señor llamado Zapatero, por los pactos con el separatismo, decidió que había que paralizar un plan hidrológico nacional que conectaba todas las cuencas de España. En España, miren ustedes, el sistema hay una cosa que se llama embalses.net, metas en internet, y ahí tienen un gráfico actualizado de cómo están los embalses. En el norte con agua, en el sur sin agua. Esto ya lo sabían los romanos, ¿verdad? Acueductos, este tipo de cosas. Bien, bueno, pues aquí si hubiésemos tenido eso, podríamos haber conectado cuencas. Resultado, lo pararon, con lo cual una sequía tremenda. Y no solo eso, sino que además hemos visto cómo en los últimos años se ha procedido a una estrategia de destrucción de embalses. Entonces, esto es lo que 85 tenemos. 85 han sido declarados zombies. Exacto. Toma ya con Entonces, los zombies. Si tú lo que quieres es que los ríos corran libres en un lugar donde tenemos sequía en verano, y ya no solo en verano, también en invierno, yo creo que la destrucción de embalses no es estar con el campo. Y luego vamos con 2 capítulos que son el uno puramente fiscal y el otro puramente laboral. Los han cosido a impuestos.
Y dice el Partido Socialista cuando lanzas este argumento, dice, anda, igual que al resto. Hombre, qué consuelo, oiga, qué maravilla, vale, es verdad. Mucho, ¿no? No solamente destrozan al campo, sino que destrozan toda la actividad productiva. Más de 200.000 millones de euros de subida de impuestos del año 21, impuestos más cotizaciones sociales que han repercutido sobre todos los sectores productivos, ¿cierto? Pero también sobre el campo. Y restricciones laborales que a ellos, cuidado, porque les han afectado de una forma muy singular, porque necesitan temporeros, necesitan contratos muy temporales, y esos contratos temporales se están prohibiendo y están pasando a fijos discontinuos y demás. El último mes, el de enero, la cifra es brutal en Seguridad Social, pérdida de 28.894 empleos, una auténtica barbaridad, multiplicado por 2 la destrucción de empleo. Creo que nos está escuchando ya Ignacio Fernández de Mesa. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, estupendamente, encantado escuchando. Ignacio, presidente de Asaja Córdoba, ¿os sentís queridos por este gobierno? ¿Está respetando todas las cosas que vosotros le estáis diciendo? ¿Está escuchando vuestras demandas? ¿Las entienden? ¿O tenéis la sensación de que es como hablarle a una pared? Pues mira, si me creo lo que ha dicho Luis Planas hace 2 días, que dice que este gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de agricultores y ganaderos. Y es que nos toma por tontos, o qué es lo que pasa, qué es lo que hacemos nosotros en Asaja con 27 demostraciones que vamos a hacer o las que se están produciendo vía anónima WhatsApp en la calle. Es que me parece una desfachatez y una mentira absolutamente increíble. Desde que verdaderamente ha entrado este gobierno y el anterior socialista, la verdad es que hemos tenido en Asaja desde el año 2019, hay más gobiernos socialistas, hemos tenido 14 manifestaciones en contra del gobierno y sus medidas. Anteriormente es que se cuentan con los dedos de una mano y ha habido muchísimos años para atrás. Yo creo que es una mentira, como muchas de las que sueltan, intentando convencer a la gente de que son santos, son demonios. Ignacio, ¿cuánto se ha encarecido? Ponme tú el ejemplo que te dé la gana de algún producto. ¿Cuánto se ha encarecido los costes de producción? Bueno, pues hablamos que hasta el año 2023 pues los abonos nitrogenados en torno a un 105-120%, la electricidad un 120%, en fin, el gasóleo ni contarlo, ¿no? Entonces realmente los costes, además abatidos por la guerra de Ucrania y los conflictos de la globalización, pues elevan con mucho a lo que son los ingresos que pueden tener el 99% de los agricultores y ganaderos. La situación está mal y buena prueba de ello es que no salimos a la calle para echar un ratillo, entretenernos y tomar una cerveza. Bueno, eso es una cosa, Ignacio, que yo creo que es muy importante, porque hay gente que está diciendo, bueno, hacen huelga porque les ha bajado el margen, pero se siguen forrando. Vamos a ver, la gente que está saliendo es gente que cada día que sale a la huelga está perdiendo la jornada de ese día. Es decir, si sales 7 días que no cobras absolutamente nada. Es decir, no estamos hablando de un sector que tenga un respaldo. No, 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 paras el tractor, has parado el tractor. Ahora ha ido el transporte le pasa exactamente lo mismo. ¿Hay margen en estos momentos para la agricultura y la ganadería en España o vamos a ir viendo cerrarse producciones agrícolas, granjas, etcétera, día a día? La verdad es que nosotros consideramos que hay 4 claves, ¿no? En primer lugar, el agua. O sea, aquí en Andalucía particularmente hay un déficit hidrológico muy importante y la ministra vicepresidenta ha dicho que no hay más obras hidráulicas. Yo creo que hay que mejorar las obras existentes, implementarlas y, por supuesto, habría que hablar de una relación vertical en el consumo de agua en España. Nos agrada profundamente que el Duero, el Tajo, incluso el Guadiana, disfruten de una situación satisfactoria, pero aquí en Andalucía yo creo que habría que bajar agua de arriba. Esa es una de las primeras cosas que digo. Otra cosa, la verdad es que estamos soportando una PAC que ya desde Bruselas viene maldita en cuanto que pasa a un primer nivel, el medioambientalismo impide la producción como consecuencia de las limitaciones que nos someten los agricultores y es negativa. Y luego las cláusulas espejo. Ve usted que vienen tomates de Marruecos, vienen cítricos de Turquía. Sí, Ignacio, que se nos ha quedado ahí congelado. Y las condiciones en las que son tratados son absolutamente diferentes y ínfimas
en relación a las obligaciones que tenemos aquí, no solamente en fitosanitarios, en productos que protejan los cultivos, sino en cuestiones sociales. Yo creo que es una cosa que, y sin embargo, pues el gobierno, dentro de una política, el gobierno europeo, una política de mercaderes, la Europa de los mercaderes, que decía De Gaulle, pues sigue cumpliendo. Los queremos vender lavadoras, Volkswagen y más cosas, y a cambio nos tragamos sus productos agrarios. Ignacio, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, y no sé si decirte que a ver si os escucha este gobierno, porque la verdad que tengo cero esperanzas, pero bueno, que un abrazo muy fuerte y que evidentemente somos conscientes de que dependemos de vosotros básicamente porque sois los que producís los alimentos. Pues muchas gracias a vosotros, gracias por escucharme y en fin, y lo que intentamos es que se difundan nuestra situación a fin de que obtengamos el apoyo por parte de los ciudadanos. Muchas gracias, Ignacio, un abrazo fuerte. Marta, para vosotros. Yo, esperanza de que este gobierno rectifique esto veo muy poco, pero por cerrar el bloque, con la composición que hay, la mayor parte de los socios, por no decir todos, son ecologistas ultra, es decir, aparte de otras cosas, de comunistas, de separatistas, de proetarras, oye, tienen ahí un pozo común que es, y además de todo esto que he dicho, de lo peor, además ecologista ultra. ¿Tú le ves un cambio, de un viraje a nuestro gobierno de defensa real del campo? No, y además creo que lo han dejado muy claro, en el sentido de que cuando empezaban a iniciarse todas estas revueltas, bueno, en Europa ya estaban en ello, estaban ya las carreteras francesas completamente cortadas, tenemos a Teresa Rivera pidiendo todavía más exigencias medioambientales a la Unión Europea, con lo cual llega un momento en el que dicen no me cuadra este discurso. Y luego la paralización de la ley de uso sostenible de los pesticidas, que parece, según anunciaba von der Leyen, que se echa para atrás de momento. Ya se ha dejado claro que ese proyecto lo abordará la próxima comisión después de las elecciones. Después de las elecciones, es que es eso, es que volvemos a lo mismo. Exacto, dice, no, estamos tan convencidos de que nos hemos pasado y de que es mala, que en 4 o 5 meses os la volvemos a poner. Yo solamente digo una cosa, por cerrar un poco el capítulo, que decía antes, ¿no? Que es verdad que hablamos de cosas muy específicas y a lo mejor pues para mucha gente le suena raro porque no sabe de lo que estamos hablando, de fitosanitarios, de no sé qué, pero yo insisto en lo que decía antes, es que lo que hay que ver es la traducción de todo esto. Todo esto a los agricultores, y lo ha explicado perfectamente el presidente de Asaja de Córdoba, se les traduce en una subida de costes brutal. Y eso, obviamente, tiene que traducirse en una subida para el consumidor. Claro, escuchábamos antes a Yone Belarra, la que puede permitirse ir a comprar a día de hoy a la garbancita ecológica a precio de oro, a lo mejor le da igual, pero al común de los mortales no. O al que se lo compran, ¿no? Porque si eres ministro, en la residencia oficial te lo compran. Marta, muchísimas gracias. Tú quédate, Sandra, que nos toca hablar de Yolanda Díaz, ese ejemplo de la formación académica que ha confundido a Juana la Loca con Juana de Arco. ¡Ole! Bueno, pues vamos con ese compendio de sabiduría académica llamada Yolanda Díaz, que ha confundido ahora, ha confundido a Juana de Arco con Juana la Loca. ¿Qué más da? Se llama Juana. Escuchen. Se quemó muy rápido, como yo la chocochurros. ¿En qué época? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿La pregunta? ¿Qué? La pregunta usted, ¿eh? Sí. Datos, le doy un dato, mira, le voy a dar un dato. Mila Jovovich conoce todos sus secretos. Juana la Loca. ¡Ay, casi, casi! ¡Es Juana de Arco! Casi, casi. Oye, por los pelillos, ¿eh? Casi aciertas. Total, se llaman igual, ¿no? Pues ¿qué más da? Sandra Leo, que sigues con nosotros, Carmelo Jorda, que vuelves. A ver, un comentario sobre este compendio. Creo que hay disputas en estos momentos. Cambridge, Oxford, no sabe quién ficharla. A ver, Yolanda Díaz es una persona que no sabe nada de nada. Y con esto no quiero, o sea, no pretendo ser insultante, de verdad creo que estoy haciendo una definición. Es una mujer que ha demostrado a lo largo de su vida pública, bueno, ha demostrado para empezar problemas para expresarse muy serios, tan serios como que eso te hace pensar que realmente el pensamiento detrás de esas frases inconexas, deslavazadas que suelta a veces, pues no está muy claro. Pero aparte de eso ha demostrado una lanza total, no sabía qué eran los ERTES, no sabe quién es Juana de Arco, no sabe, pues una persona que no sabe nada absolutamente de ningún tema. Lo que pasa es que hoy en día eso pues parece que no es un problema para subir en política. O sea, llevamos ya mucho tiempo teniendo políticos
por lo general ignorantes. Yo creo que muy pocos al nivel de Juana de Arco, muy pocos a nivel de Yolanda Díaz y desde luego muy pocos que lo luzcan tanto, porque junta a ese hecho de no saber nada, junta una verborrea importante y que le gusta mucho hablar, y claro, es que se cae con todo el equipo. Hay que recordar que hay una especie de querencia, porque cuando explicaba los algoritmos que iban a utilizar en el ministro de Trabajo, se le fue la mente a Espartaco, ahora se le va a Juana la loca. Algo tiene ahí, algún libro de estos, el libro gordo de Petete, algo ha leído, algo ha leído. A ver, lapsus puede tener cualquiera y puede ser un lapsus, ¿no? El problema es que cuando viene de una persona que efectivamente ya en muchas ocasiones ha demostrado que habla de todo porque tiene que hablar, pero que sabe de poco. Porque le da voto. Y cuando además pues estamos hablando de la historia de España, que parece que a algunos partidos les da alergia, pues hombre, choca un poco, ¿no? De todas formas, yo insisto en lo de siempre. Es que qué necesidad tienen los políticos de prestarse a este tipo de cosas que al final hacen el ridículo. O sea, que es que no son conscientes de que se convierten en memes. Pues a ella parece que le encanta, ¿eh? Bueno, en ese programa se anunció. Vamos con otra. Vamos con otra que se ha convertido en el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, claro. Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo. Y aquí hay una medida que es muy clara, se van a tener en cuenta los factores meteorológicos, pero ya le digo singularmente una. Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales. Vamos a ver, si se adaptan las condiciones meteorológicas, yo me pido sol, ¿vale? No quiero, bueno, nieve sí, pero cuando voy a esquiar, ¿eh? Vamos si a no, no lo quiero. Que llueva cuando es que de verdad. Ahí estamos, que voy a ir a trabajar sol. Cuando estoy trabajando, bueno, pues si quieren hay que llueva. Luego, oye, voy a salir otra vez de vuelta para casa, hay sol, quiero sol. Y ya hemos solucionado el cambio climático. Ahí estamos, claro. Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas, pues oye, que llueva. Tanto panel del clima, oye, podríamos haber montado el grupo, me lo pido y ya está. No hay ningún problema, si todo, con Yolanda Díaz todo se soluciona. ¿Que vas a ir al campo a regar? Oye, entonces llueve, me pido lluvia. Es ridículo, de verdad, que es que, pero es por lo que te digo, porque es esa obsesión de que ella tiene que opinar de todo, ¿no? Y yo supongo que le darán unos tips antes de empezar, pero ella se lía, se monta un cacao en la cabeza. Hay un problema, yo creo que sobre todo de autopercepción. Tú puedes ser más listo o menos listo, más hábil a la hora de hablar o menos, que todos somos, pues como Dios nos ha hecho. Pero si tú crees que eres Demóstenes y luego resulta que no lo eres tanto, pues al final te caes con todo el equipo. Y al final eres Espartaco, pues te caes con todo el equipo. Efectivamente, había unas imágenes que yo creo que eran súper reveladoras de Yolanda Díaz, que era un discurso que estaba dando, siento decir que no me acuerdo dónde, quizá después del Consejo de Ministros, pero no estoy seguro. Entonces estaba con una carpeta abierta que iba leyendo. Y bueno, pues más o menos eso... Pasó el viento, se llevó un folio y siguió. No, cerró la carpeta, es decir, se acabó el texto y ella siguió hablando, fue peor que si se hubiese callado. Y esas últimas frases era como hija. Eran tremendas. O sea, ahí entró el cohete, el famoso cohete. No, creo que no era la del cohete, pero es que no dijo nada, pero fue una inconexión, horroroso. Entonces, eso es lo que le pasa a ella, que cuando lee el texto o repite lo memorizado, pues no siempre da mal. En el Congreso hay días que no está mal, pero claro, en cuanto tiene que improvisar... Pero reconoces, Sandra, que al final os cae bien porque os quiere mucho, os besa mucho. Tú tienes fama de besucona, de tocona, de abrazona. Eso es así, ¿no? Sí. Me gusta besar a la gente, sí. Claro. El otro día, no creo que le parezca mal que lo diga, Remedios Zafra me agarró muy fuerte, me dijo, te quiero abrazar mucho y besar mucho. Maravilla. Porque, claro, que te toquen, claro, sí. Totalmente. Y me dijo, porque está claro que cuando te critican por esto es que la fuerza de los afectos es muy superior a la fuerza del odio. Así que toquémonos y besémonos. Y no nos odiemos. No, por favor. Por favor. No, odio no. ¿Qué podía salir mal? En la seguridad social, en el mercado laboral, ¿qué podía salir mal con una persona con esta profundidad? Esto tiene una lectura que yo creo que es un pelín más seria que la tontería de Yolanda Díaz, y con perdón. Imaginemos que le preguntan a un ministro, un hombre, y no digamos ya si es un hombre que además es del PP o Vox, oye, tú te gusta mucho tocar y dar besos, ¿no? Eres tocón y besucón. A ver cómo sería esa escena. Es decir, a ver por qué esta señora tiene carta blanca para meterse en el espacio íntimo de los demás, digamos, en esos 50 centímetros más o menos que consideramos bastante inviolables, y si lo hiciese un hombre sería un escandalazo. Pero amén de eso, que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero yo le pediría a la población que vota este tipo de partidos que haga un pequeñito ejercicio de reflexión. O sea, yo no sé si ellos cuando van a arreglar el coche lo llevan al fontanero y cuando van a llevar al crío porque tiene una gripe lo llevan a no sé quién, pues a alguien que les vende los petardos en Nochevieja, no lo sé, porque normalmente no haces ese tipo de cosas. Entonces, si de veras la gente se cree que el mercado laboral español, que se lo ha cargado gente como esta persona, se lo han cargado de arriba abajo, lo han dejado
dejado con una rigidez que es imposible atraer empresas y crear empleo. Si alguien se cree que la seguridad social que ha pasado durante la etapa en la que han estado toda esta gente comandando este tipo de políticas ha pasado de 38.000 millones a 116.000 millones de deuda. Si alguien se cree que tocándonos, besándonos, la economía que te ama, la economía horizontal, todo este tipo de tonterías supinas que se dicen, si alguien se cree que eso lo va a solucionar, lo digo porque luego esta gente es la que dice, no, es que los ricos nos roban, es que los empresarios, no, miren, dejen de votar a este tipo de personas. O sea, porque es que esto es un experimento fallido con Quimicefa. O sea, esto es que es impresentable. O sea, esta persona, una persona con este nivel, no puede gestionar ni el fondo de una cena de amigos un día de Nochebuena, de verdad. Es que de verdad, es imposible que salga bien. Pues claro que tenemos un mercado destrozado, claro que tenemos la mayor tasa de paro de toda la UE, la general, la de mujeres, la de jóvenes, claro que hemos generado un sistema que no atrae una sola empresa, pero ¿cómo lo vamos a atraer con estos planteamientos? Sí, de verdad que es que esto es de traca. Es lo que decía Carmelo antes, ¿no? Que este es el nivel, que es verdad que llevamos ya muchos años acostumbrados a que el nivel ha bajado, pero esto ya es, vamos, el no va más, ¿no? Sobre todo porque además, lo comentábamos también hace algunas semanas, que ya estos personajes se están convirtiendo en memes, ya no hablamos de política, ya lo importante no es lo que se hace, sino lo que se dice, la tontería, la anécdota, y eso es un riesgo muy grande, porque a esta gente no le pagamos para que vaya a un programa a decir que hace sentadillas, claro, que hace sentadillas antes de los mítines, o que se levanta a las 5 de la mañana para planchar porque le relaja. No, a esta gente le pagamos para gobernar y lo que tenemos que medir son los resultados de esas políticas y en el caso del Ministerio de Trabajo, pues tú lo has dicho, ¿no? Los resultados están ahí al alcance de todos. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno yéndonos a Bancamar, volvemos y les mostramos a Yone Belarra. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con el momento de coger oxígeno, con el momento en el que entablamos comunicación con Bancamark, el banco más solvente de España. Bueno, cada semana Bancamark nos trae, se asoma a este programa y nos trae información y buenos consejos para los ahorradores. Y gracias a esa solvencia de Bancamark, sus clientes son los que más confían en este banco, en su banco, dentro del sistema financiero español. Y es que no diga Bancamark, sino que diga abiertamente que es el banco más solvente de España. Bueno, en el último informe de consultora independiente Stiga CX, Bancamark se sitúa, atención, como la entidad en la que más confían sus clientes. Y para hablar de este informe, pues hoy nos acompaña Dolores Ramírez, directora de calidad de Bancamark. Bueno, primera pregunta, Dolores, ¿qué es el informe Stiga, qué importancia tiene y qué es lo que está midiendo? Hola Carlos, encantada de saludarte. Stiga es una consultora independiente que cada año analiza la opinión que tienen los clientes sobre sus bancos. En la encuesta que realiza, mide una serie de aspectos relacionados con la atención y el servicio que les prestamos las diferentes entidades financieras. En ella, por ejemplo, pues preguntan cosas como cómo le atendemos en las oficinas o cómo le presta el servicio su gestor, etc. También hay otros aspectos más relacionados con una visión más global de la propia entidad, como es, por ejemplo, preguntarles sobre su solidez y solvencia, su compromiso social, etc. Pues bien, en el informe que recientemente ha publicado Stiga, relativo a 2023, Bancamark se situó en primera posición en confianza. ¿Y qué significa esto? Pues significa que los clientes nos han valorado como el banco en el que más confían. Esto se debe fundamentalmente a un modelo de relación único que establecemos con los clientes, basado en un asesoramiento personalizado que van a recibir de su gestor y en unas relaciones que siempre establecemos a largo plazo. Que cada vez más ahorradores, más clientes confíen en Bancamark es por lo que nosotros nos esforzamos cada día. Un segundo titular que podríamos resaltar de este informe es que volvemos a ser nuevamente la entidad mejor valorada en cuanto a solidez y solvencia. Y no solo es que seamos líderes, es que cada vez nos alejamos más del resto de competidores, obteniendo una puntuación en este año de un 9 sobre 10. Y añadido a todo esto, también tenemos que sumar que seguimos siendo líderes por sexto año consecutivo en lo que es la atención y el servicio que le prestamos a nuestros clientes en las oficinas. Y esto principalmente se debe al gran trabajo en equipo que realizan nuestros profesionales. Dolores, ¿podríamos decir entonces que los clientes de Bancamark son de los más satisfechos con su banco? ¿Podríamos decirlo? Sí, eso parece, Carlos. Y desde aquí me gustaría dar las gracias a todos y cada uno de nuestros clientes. Y aunque Stiga nos conceda unas notas excelentes,
Nosotros solo lo tomamos como un estímulo para seguir trabajando. Por completar otros datos del informe, también nuestros gestores han sido uno de los mejor valorados del estudio, obteniendo una puntuación de 8,95 frente a un 8,96 de la primera posición. También en aspectos tan importantes en el contexto actual como es la digitalización, hemos obtenido unas valoraciones notables tanto en lo que es nuestra banca móvil como nuestra banca por Internet. En resumen, Carlos, que en este año todas nuestras valoraciones han sido mejoradas, pero nosotros no nos conformamos, buscamos la excelencia. Por ello, seguiremos trabajando para dar el mejor servicio de calidad a todos nuestros clientes. ¿Y cuál es el secreto de Bancamar para conseguir esto, Dolores? No hay ningún secreto, Carlos. Lo que hay es mucho trabajo y una filosofía muy clara que se basa en los 4 pilares de nuestro modelo de negocio. El primero de ellos, dar siempre un servicio de calidad superior al cliente. En segundo lugar, contar con los profesionales mejor preparados del sector, invirtiendo en su desarrollo 4 veces más que la media del sector. En tercer lugar, contar con productos únicos y exclusivos como lo es nuestra coinversión. Y en cuarto lugar, y no menos importante, contar con un fuerte compromiso accionarial gracias a ser el único banco 100% familiar del sistema financiero español, con casi 100 años de experiencia que nos avalan. Resultados como el que nos ofrece este informe de Estiga efectivamente no se consiguen de un día para otro. Y aunque siempre hay margen de mejora, en Bancamar estamos convencidos de que vamos en la buena dirección. Bueno, pues Dolores, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar por toda esta información que nos trae y por el cariño que siempre nos ha dado. Bueno, nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues ya de vuelta a la dura realidad. Yone Belarra, se le ha ocurrido una solución para los precios disparados, todo manoseado por políticos. Fíjese. Creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Esto se hizo en Argentina, de hecho se llamaba igual. En Venezuela. En Venezuela, pero vamos, la última experiencia, en la época de los comunistas, ahí en Venezuela, en Argentina, cogieron 1.800 productos y dejaron una inflación del 140%. Una cosica de nada, sí que funciona. No, se ha hecho en España también, a lo mejor no con los supermercados, pero comparemos cómo han funcionado las cosas públicas con las cosas no públicas. Por ejemplo, las televisiones, ¿cuáles son las que pierden más dinero y encima tienen menos audiencia? No sé, por ejemplo, la banca. Porque hablábamos mucho de la banca, pero había una serie de bancos públicos que se llamaban cajas y que acabaron como acabaron. Así que nada, oye, pues está claro que esa es la vía por la que hay que experimentar. Más que cajas de ahorros, los podríamos haber llamado cajas de políticos, sí, sí. Hombre, yo creo que esta es la mejor expresión del populismo, ¿no? O sea, es que es una medida que, pues a lo mejor así dicha puede sonar estupendamente, pero luego solamente hay que sentarse a pensar 2 segundos. Si hacemos un supermercado público, ¿quién paga eso? Nosotros, nuestros bolsillos. Entonces nos tienen que subir los impuestos, pero luego además tenemos que volver a pagar en el supermercado. Ya me has fastidiado la utopía comunista. Yo que estaba todo feliz. Que de verdad. Un supermercado que al mismo tiempo tendrá precios justos y pague más a los productores. Y los ricos. Sí. Que es efectivamente, o sea, vamos a ver cómo hacemos eso. En fin, si es que ese es el nivel. Bueno, Carmelo y Sandra, muchísimas gracias. Ustedes ya saben, cuando entran ahí en YouTube hay una pestañita arriba, ahí lo tienen, arriba, y pone suscribirse. Denle ahí, que así les podemos enviar las notificaciones, les avisamos y ustedes no tienen ni que estar buscándolo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ni supermercados públicos, ni historias de estas, ni Juana la Loca, ni Juana de Arco. Vean esto y ya está, ya saben, hasta el próximo programa, a levantar España.